¿Cómo están, queridos telespectadores de TV8? Aquí estamos nuevamente en una nueva edición de nuestro bloque Verdadera Justicia. En esta oportunidad estoy solo porque mi compañera habitual no pudo asistir por razones de fuerza mayor. Así que bueno, aquí estamos con ustedes, felices para llevar un poco la actualidad de la semana. Y también vamos a hablar de algunas cosas internacionales, porque hay cosas que están pasando afuera que no las podemos dejar de tocar. Esta semana recién pasada, cuando hablo de semana, hablo desde de miércoles a miércoles, ¿cierto? Una de las cosas más llamativas fue la encuesta CADEM. La encuesta CADEM es una encuesta que siempre ha sido asociada a gente que trabajó incluso en el primer gobierno de Piñera. Por lo tanto, aparentemente son buenos amigos de Piñera. Sin embargo, el apoyo, la aprobación de Piñera llegó al 6%, el gobierno en general un 5%, y el Congreso, vale decir, los parlamentarios un 3%. Entonces los parlamentarios que le ayudan al gobierno, salvándolo, aprobándole proyectos para la represión, son parte del problema también. Y más que atacar a Piñera, debiéramos atacar a los parlamentarios, porque le están dando sustento a un gobierno que es ya un cadavérico. Se sigue aprobando leyes contra el pueblo, como la ley antiprotesta o antibarricada, y en cualquier otra democracia estarían llamando a nuevas elecciones presidenciales en forma urgente y parlamentaria. De hecho, hay algunos parlamentarios que han dicho que todos debemos renunciar. Entonces, a un presidente que cree que estamos en guerra y que su gobierno ha violado los derechos humanos en forma reiterada, y no es una cosa que digamos nosotros, que no somos nadie, sino que lo han dicho 4 instituciones internacionales de reconocida capacidad y prestigio a nivel mundial. Entonces el gobierno viola sistemáticamente los derechos humanos. Este proyecto que mencionamos al principio un nuevo proyecto que acaban de aprobar, faculta a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para cuidar la infraestructura crítica. Le entrega facultades discrecionales al gobierno, vale decir subjetivas, ya que no define exactamente en forma objetiva qué es lo que es crítico. Esto entonces es una amenaza para nuestra pseudodemocracia, porque con este truco, llamémoslo así, porque no se puede decir de otra manera, el gobierno a su arbitrio saca a los militares para proteger lo que ellos quieren. Cualquier cosa ellos los pueden denominar como infraestructura crítica. El proyecto de ley es muy ambiguo. Entonces creemos que el presidente le debe una explicación al país. El famoso enemigo poderoso que justificó su guerra resultó ser una oscura operación entre el mayor grupo económico del país, el grupo Luksic, los servicios de inteligencia y el Ministerio del Interior, para criminalizar la protesta social. El gobierno ha seguido y desde el principio nunca tuvo la intención, y eso lo digo porque, a juzgar por su actuar, jamás tuvo la intención de atacar la agenda social, de hacer cambios estructurales, jamás, sino que siempre apostó al desgaste y siempre apostó a la represión. Este gobierno que estaba tan feliz el 15 de noviembre, cuando hicieron este acuerdo parlamentario a las 2 de la mañana, que se jactaban de eso todos los parlamentarios de todos los sectores políticos, incluso del Frente Amplio, se jactaron de ese acuerdo parlamentario y pensaron que de alguna manera con eso prácticamente se acababa el problema de las movilizaciones, porque todo iba a ser color de rosa de ahí para adelante, ¿cierto? Pero ese acuerdo era para cambiar la Constitución y todos estaban de acuerdo, todos los sectores
bien o mal, tutelando el cambio, etcétera, etcétera, estaban todos de acuerdo en cambiar la Constitución porque decían haber oído el clamor popular que decía el cambio de la Constitución. Pero ahora el gobierno está llamando a rechazo al cambio de la Constitución. ¿Cómo es posible eso? Ya, partamos con el video. Vamos con el video. Bueno, ese video muy breve lo hemos traído a colación justamente porque eso da cuenta un poco del sentir y el clamor popular. Ese era un partido de alta convocatoria, en un estadio cualquiera, no importa, de gente que no se concertó a protestar, no se concertó en una marcha, como puede ser en la Plaza de la Dignidad o en cualquier parte, sino que fueron a un partido de fútbol y sin embargo espontáneamente empiezan a cantar en forma abrumadora, diría yo, y masivamente en contra del gobierno pidiéndole la renuncia. Entonces, ese es el sentir popular. Decía antes del tema del video, él estaba diciendo que el gobierno el 15 de noviembre estaba feliz porque se habían puesto todos de acuerdo para cambiar la Constitución. Pues bien, hoy día quieren no cambiar la Constitución, o sea, van a rechazar, están invitando a rechazar la Constitución y van a hacer campañas en televisión, etcétera, etcétera, y están haciendo una campaña mediática en las redes sociales, y me imagino que la televisión abierta, no sé, no estoy informado de eso, pero me imagino que la televisión abierta va a ser un brutal la campaña. Ahora, ¿por qué ellos dicen que ahora están por el rechazo? La excusa que ellos dan, y digo palabras textuales de la presidenta de la UDI, dice que con estos niveles de violencia que hemos visto hoy día, una nueva constitución tiene cero legitimidad. Esa es la razón que ellos dan para rechazar la nueva constitución que ellos mismos hace un poco más de un mes habían aprobado, el cambio. Pero habría que decirle a la presidenta de la UDI que la constitución de Pinochet que defienden ellos se hizo metiendo ratones en las vaginas a las mujeres, electrocutando a gente, sacando uñas, moliéndole las manos, asesinando y haciendo desaparecer gente, entre otras cosas. Pero para la UDI, esa constitución que se hizo en tales condiciones aparentemente no es ilegítima. Vale la pena entonces, ¿de dónde viene la violencia? Ahí está el tema, ¿no? Cuando viene del Estado parece que a ellos no les molesta. Bueno, sigamos entonces. Hay un lapidario informe de la ONU que confirmó las sistemáticas y persistentes violaciones a los derechos humanos del régimen de Piñera. Y las principales víctimas han sido las mujeres. En un punto categórico del informe, la ONU plantea que un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían desaparecidas, equivalen a la tortura. Muchos de estos 32 casos, ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados. Las mujeres, las niñas y las personas LGTBI han sufrido formas específicas de violencia sexual, incluida la desnudez forzada, principalmente relacionadas con las detenciones. También se han documentado casos graves de violencia sexual contra hombres y adolescentes, que detallan sobre esos casos. Finalmente, en otro de los puntos,
A destacar, en la parte final del informe se plantea bajo número de presuntos responsables a más de 50 días del inicio de la crisis. Preocupa a la ACNUDH el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas, finaliza el informe. Realmente es muy preocupante el tema de las violaciones de los derechos humanos, porque el gobierno y los parlamentarios no se pronuncian sobre el tema y no dicen nada sobre el tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Hay una joven que se llama Carmen Serrano, activista medioambiental de Antofagasta. Esta joven relata que en la página de Facebook le llegó un mensaje diciendo que iba a desaparecer. La segunda amenaza fue una funa por parte de un grupo de patriotas por la razón o la fuerza, donde le señalan que es una terrorista y que es quien administra y está a cargo de todos los actos contra carabineros. Que la joven desmiente, señalando que somos una página más, como hay muchas acá en Antofagasta, que transmiten las convocatorias y todo lo que está pasando con el movimiento social. Juan Torres, quien señala que se está armando una nueva CNI y que en Antofagasta soy la principal objeto que van a salir a buscar una vez que se conforme esta CNI, que me van a dar donde más duela. Y aquí está la denuncia que hace Juan Torres respecto de la amenaza de esta activista medioambiental, que vale la pena leerlas para que veamos el carácter que tiene. Gordita, te informo que a nivel nacional se está convocando una nueva CNI y en Antofagasta tú eres el objetivo principal, como eres la que se encarga de convocar las manifestaciones para posteriores saqueos. Ahora es sin llorar, gordita. Contamos con el apoyo de muchas autoridades de forma reservada, por lo que hace rato te estamos siguiendo en las marchas. Y ya sabemos quién eres, querida Carmencita, así que ahora sin llorar. Ya estamos siguiendo a muchos de tus compañeritos comunistas y te hago saber que así como cuentas con el apoyo de tu primera línea, también hay muchos que de forma anónima te quieren ver caer. Y si no te damos a ti, te daremos donde más te duele. Así que ahora es sin llorar. Y vamos en representación de mucha gente que ha perdido trabajos, negocios, fuente laboral, su tranquilidad en sus casas por sus convocatorias tuyas. La nueva CNI va por ti y eres el objetivo principal. Recuerda, estamos muy cerca de ti en cada marcha y sabemos todos tus pasos, gorda comunista. Ante esto, por supuesto, el activista realizará, dijo, denuncias en la Fiscalía como en la PDI y presentará las querellas que correspondan, ¿cierto? Esto es lo mismo que está pasando con los que denunciamos nosotros aquí en este mismo micrófono, en esta misma pantalla, que está pasando con los dirigentes sociales. Algunos líderes de Unidad Social han sido amenazados. Mencionamos el caso de Esteban Silva, Esteban Maturana, Mario Aguilar, Mario Villanueva, Bárbara Figueroa, en fin, hay varios, Doris González, por mencionar solamente algunos. Entonces, se han visto este tipo de prácticas, se han visto gente civil llevándose personas en movilizaciones. Entonces, vemos que la represión, lejos de disminuir, tiende a aumentar. Tenemos unos videos para ir tratando las temáticas que queremos. Sí, por supuesto, partamos con eso. Chile, fin de año de resistencia y represión.
Mientras los partidos de la supuesta oposición negocian sus privilegios y blindan al gobierno de Sebastián Piñera, en las calles de Chile se vive, a fin de año, uno de los episodios más violentos de represión policial y violaciones a los derechos humanos, después de la dictadura. A toda esa barbarie represiva se suma la complicidad de los medios de comunicación, manejados por el empresariado, y una parte del Poder Judicial que no ha estado a la altura de los acontecimientos. Carabineros, acá que cayó en la azotea de un edificio. El último viernes de 2019, un incendio atribuido al lanzamiento de una bomba lacrimógena por carabineros en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, incendió y destruyó el emblemático Centro de Arte Alameda de Santiago. En tanto, hacia la noche, en la oscuridad, un joven de 40 años murió electrocutado al huir de la represión policial. Mientras, prosigue la muerte selectiva de jóvenes de la combativa primera línea, aquellos que ponen sus cuerpos en el inicio de las manifestaciones masivas. Se han cumplido más de 70 días de un fenómeno social, político y cultural que desconoce a todas las instituciones del Estado. No es solo un estallido. Es un proceso insurreccional que ha defondado la institucionalidad y disipado con un solo grito de millones la falsa imagen del oasis del conformismo y la resignación en América Latina. Esta insurrección no tiene liderazgo reconocido ni un itinerario predeterminado. Sin embargo, tiene millones de voces que señalan el rumbo del movimiento. Un cambio profundo y definitivo. La demanda que globaliza el conjunto de protestas parciales es una nueva constitución elaborada por una asamblea constituyente. 3 decenas de muertos, centenares de heridos, miles de detenidos y torturados, cuesta ya esta lucha. La represión policial ha dejado en claro que los carabineros de Pinochet son lo mismo que Sebastián Piñera. Es iluso creer que el proceso insurreccional en marcha va a conformarse con el anuncio de una nueva convención constituyente, como la que ha fabricado la casta política. Lo previsible es una ola de presión de masas para que la convención rompa sus ataduras y limitaciones y asuma las funciones de una asamblea constituyente, depositaria del poder originario. La indignación, la desesperación y la furia popular de octubre por el cambio de orden, por un reseteo sistémico, ha dado inicio no a una respuesta desde el poder establecido, sino ha puesto en marcha una vez más una estrategia entre aquella misma clase para terminar tal como se estaba en el comienzo. Los enemigos del cambio intentan dividir y desalentar al pueblo. Ya se inició una guerra psicológica millonaria en recursos para ganar el plebiscito del 26 de abril. La respuesta necesaria consiste en afianzar la unidad social sin sectarismos ni oportunismo. El enemigo común es la oligarquía, que pretende convertir la constituyente en una farsa más de las numerosas que registra la historia chilena. Ahí estamos. Ese video nos da un poquito un contexto general de qué es lo que está pasando, del proceso que estamos viviendo. Decíamos delante que el gobierno apuesta por el desgaste y apuesta por la represión. Hay un proyecto para modernizar Carabineros a contar de marzo, en fin. Entonces, el gobierno sigue con su apuesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El pueblo tiene que seguir movilizándose. No tenemos otra alternativa porque no hemos ganado absolutamente nada. Y si bien es cierto, no nos gusta el juego del cambio que hicieron esto, el plebiscito tenemos que buscar ganarlo, porque es la única manera de empezar. Si bien es cierto, el cambio no nos va a satisfacer de pleno, pero es la única manera de empezar a producir cambios, porque hay que partir por el primer peldaño. Primero tenemos que cambiar la Constitución. Después de eso, buscar el escenario para ese cambio de Constitución, que tiene que ser a través de la Asamblea Constituyente. La opción que nos ofrecen es Convención Constituyente. Esa opción tiene que ganar, porque la otra opción es con los partidos políticos. Pero entonces tenemos que hacer que gane esa opción, que es la Convención Constituyente, y tal como dijimos en el programa anterior, hay que marcar al lado del voto, dejar claramente establecido que tomamos esa opción, y al lado del voto poner AC, Asamblea Constituyente. Entonces, esa lucha tenemos que dar. Son los dos frentes que podemos atacar. Primero lado, seguir la movilización sin cesar durante todo el año, y
porque el gobierno no va a apostar, no va a hacer cambios estructurales, ni mucho menos, ya lo ha demostrado con creces. Le molesta mucho la movilización y quiere acallarla de cualquier manera. Para eso sigue con la represión y solamente apostando a la represión. Entonces nosotros tenemos que, primero, seguir la movilización y, por otro lado, ganar la elección del cambio de constitución, porque ahí empezamos de a poquito a atacar, horadar el sistema para cambiar la constitución. Es necesario reponer el voto obligatorio, porque el voto obligatorio haría que los jóvenes, que sabemos que están todos apoyando, la inmensa mayoría están apoyando los cambios, voten al cambio de la Constitución. El gobierno no quiere el voto obligatorio porque apuesta a la apatía que ha mostrado el pueblo en las elecciones anteriores, pero ahora las circunstancias son totalmente diferentes. Entonces el pueblo tiene que interesarse, porque si no vota, que es la única herramienta que tenemos, no vamos a poder hacer nada. Aquí hay un barómetro de una institución que dice en quién confía para redactar la Constitución. En expertos la mayoría, después dice en las mujeres un 51%, en hombres un 48%, en jóvenes un 47% y así. Y el último lugar, los partidos políticos. O sea, está claro. Después, ese mismo dice, aprueba la forma de manifestarse. Sí, tocar cacerola, un 84%. Participar en manifestaciones, un 81%. Cortar el tránsito, 48%. Rayar murallas, 34%. Y así. Aprueba acciones de la autoridad, prácticamente nadie. Muy poca gente. Detención de los que protestan, un 17%. Lanzar bombas lacrimógenas, un 12%. Y así. Bueno, para no aburrirlos con cifras, pero hay algunas cosas interesantes. Lo peor del estallido social ya pasó, como pregunta, digamos. El 80% está en desacuerdo. O sea, el 80% de la gente piensa que lo peor del estallido social no ha pasado. O sea, ahora viene lo más potente, ya sea de parte de la gente y también de parte del gobierno, que sigue apostando, como estamos diciendo, a la represión. Ahora, ¿cree usted que el gobierno del presidente Piñera se está preocupando más de los trabajadores, de los empresarios o de ambos por igual? El 75% de la gente dice que se preocupa solamente de los empresarios, el 1% dice de los trabajadores y el resto dice no sabe o no contesta. Ahí tenemos algunas cosas interesantes como para mencionar. Vamos a ir con videos que nos van a ir dando una pauta didáctica de cómo es el proceso que vamos a vivir en abril, que es para un poco que nos vayamos interiorizando del proceso. El gobierno y la oposición continúan ajustando el camino legal para el plebiscito constituyente del próximo 26 de abril. Los cabildos territoriales caminan hacia una asamblea constituyente soberana que parece no estar en la agenda de autoridades y los políticos, los mismos que alcanzan apenas un 2% de aprobación popular. Y nuestra corresponsal Paola Drachnik nos amplía la información. Lejos del Palacio de la Moneda, del Congreso y sin que la prensa nacional dé cuenta del masivo evento, en la universidad que acogió, entre otros miles, al cantautor Víctor Jara, cientos de chilenos y chilenas se dan cita en el primer encuentro de asambleas territoriales autoconvocadas. La soberanía está en el pueblo, no está en ninguna otra parte, no está dentro de un cargo político y no lo va a estar. La soberanía la tiene el pueblo, que es por y para el pueblo. Es el pueblo el que está saliendo a la calle a alzar la voz, somos nosotros los que estamos diciendo no queremos esto, queremos cambiarlo por algo que a todos nos haga bien. Como si fuera un país paralelo al que intenta dibujar la política oficial, ellos y ellas comienzan a dar forma a los temas que urgen en la nueva Constitución. Hasta ahora, esa carta magna que anhela el pueblo chileno será redactado solo por quienes resulten elegidos con el mecanismo electoral de los actuales diputados.
No habrá constituyentes sin partidos políticos detrás. Nunca se llamará asamblea porque no lo será. Y los movimientos sociales ni siquiera participarán de la franja electoral. Pero no les importa, están decididos. No, mira, esto no va a tener vuelta atrás porque este es un proceso que es mucho más profundo que una coyuntura. Es la ausencia completa de toma de decisiones por parte del pueblo y de los vecinos. Y es algo que ha cambiado en todo este periodo por muchos sacrificios que hemos hecho, por mucha persecución que hemos tenido, no ha cambiado la realidad. Por lo tanto, nosotros tenemos un mandato que ha sido entregado por los vecinos y las vecinas de llevar a cabo este proceso con la máxima transformación posible. Sin embargo, la nueva Carta Magna estará amarrada a ciertas disposiciones especiales que se incluyeron en la modificación legal del título 15 de la actual Constitución, que rápida y pactadamente hicieron el Gobierno y el Congreso tras el acuerdo de paz, y que se promulgó en tiempo récord el pasado 23 de diciembre. Esta reforma abre las puertas y define un camino para lograr un gran acuerdo constitucional. Y ahí están, entre muchos, la senadora de ultraderecha Jacqueline Van Rieselbergher y Heraldo Muñoz, uno de los paladines del retorno a la democracia, que juntos, en la llamada clase política con solo un 2% de aprobación popular, ajustan los motores para que el plebiscito constituyente del próximo 26 de abril no dé cabida a los movimientos sociales que siguen organizándose. Más de 1000 personas asistieron, tenemos todo el pueblo de Chile acá, se está expresando con la verdadera política, porque esta es la verdadera política que se está haciendo. Estamos creando peticiones del verdadero pueblo, no las peticiones que está imponiendo el gobierno, que tiene un 6% de credibilidad, algo que es insólito en este país. Por eso han decidido ejercer la soberanía como dé lugar. Un primer encuentro que duplicó las expectativas con más de 200 asambleas territoriales locales, que comienzan a discutir los grandes ejes de esa nueva constitución que anhela el 98% de los chilenos y chilenas, que pareciera haber quedado fuera del acuerdo oficial. Ítalo Retamal y Paola Drachnik, Telesur, Chile. Bueno, ahí teníamos un video muy interesante que da muchas pautas, digamos. A ver, la norma básica del derecho dice que cuando un presidente y un parlamentario es mandatado por el pueblo, porque nosotros cuando votamos en el fondo le entregamos un mandato. ¿Qué es lo que hago yo cuando voy a la notaría y hago un mandato para que otra persona cobre algo, por ejemplo? La persona, otra, cualquiera que sea, se convierte en mandatario. Mandatario y yo soy el mandante. El pueblo es el mandante. Cuando el mandatario no cumple, ¿yo qué hago? Le revoco el mandato. ¿Qué pasó aquí? Le hago esta explicación que puede parecer muy simplista, pero eso es lo que ha pasado acá. El mandatario, vale decir, lo dicen las encuestas, lo dice el pueblo en la calle. El mandatario falló, no cumplió el mandato que le dimos nosotros, los mandantes, que somos el pueblo. No cumplió, entonces yo le revoco el mandato y el mandato vuelve al pueblo, al mandante, al pueblo, al constituyente. Por ley es así, digamos, por definición legal es así, al constituyente. Usted, la base, los vecinos, ellos son los que forman parte del poder. El poder vuelve al pueblo porque ellos no cumplieron, y la evidencia no es que yo lo diga, si lo dice la calle, lo dicen las estadísticas, lo dicen, en fin. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso que tenemos, legalmente nosotros tenemos el poder, el pueblo lo recuperó porque de alguna manera los mandatarios no nos sirvieron, no nos cumplieron, nos engañaron. Y la prueba de que no nos cumplieron es la baja aprobación que tienen tanto el gobierno, el poder ejecutivo como el legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, la Asamblea Constituyente es absolutamente legítima. Del poder popular tiene que salir los nuevos mandatarios, los nuevos personas que nosotros escojamos para que nos representen. Personas que nosotros desde la base
los escojamos. ¿Vamos con el otro video? Es una instancia en la que un grupo de ciudadanos y ciudadanas se reúne para discutir y diseñar las nuevas formas constitucionales que se aplicarán a toda la población de un país. El resultado de este trabajo se manifestará en una nueva constitución. Las personas que participan en dicha instancia son electas por votación popular y directa y, en consecuencia, actúan como representantes de la población. Cada proceso constituyente ha determinado sus mecanismos de regulación para ordenar el debate al interior de la Asamblea y escoger las ideas que configuran el texto definitivo. En Chile, la alternativa Asamblea Constituyente fue denominada Convención Constitucional, en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que suscribieron el 15 de noviembre del 2019 los partidos de gobierno y varios de los partidos de oposición. Se propuso en este acuerdo que esta alternativa se plebiscite en abril del 2020 junto a otra alternativa denominada Convención Mixta Constitucional. En un u otro caso, la discusión del nuevo texto constitucional requiere un quórum de 2/3 para su aprobación. Además, el convenio establece una comisión técnica, cuya función es la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar el proceso constituyente establecido en el acuerdo. Ahí teníamos, queridos telespectadores, una pequeña explicación de las alternativas que nos ofrece este plebiscito, que lo explicó muy bien la persona del video. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar. La opción sí o no, sí a al cambio de constitución o no al cambio, o rechazo al cambio de constitución. Y más abajo, la opción convención constituyente o convención constitucional, como decía el video, o bien la convención mixta, que la convención mixta incluye parlamentarios y la intromisión de los partidos políticos en esto. En cambio, la constitución constitucional también los constituyentes son elegidos. Lamentablemente también entra en juego los partidos políticos. Pero eso es lo que nos vamos a encontrar el 26 de abril para que nos vayamos familiarizando con este tema. Es algo que tenemos que enfrentar y tenemos que hacerlo de la mejor manera, y esto tiene que ir de la mano de las movilizaciones, porque si no, no vamos a avanzar, nos vamos a quedar ahí y vamos a fracasar tal como fracasamos hace 30 años atrás. Entonces, por último tenemos otro video más. Ese que es un constitucionalista que está vigente en la que Constitución nos va a dar 80, una pauta aun cuando sea el mismo número, ¿verdad? De lo que es el porque el quórum de 2/3 de la Constitución del 80 en la práctica política lo que generaba es que cerraba la discusión sobre posibles reformas al texto constitucional y terminaba petrificando el contenido del texto, de modo tal de que si no se alcanzan los 2/3 seguía vigente la Constitución de Pinochet. Los 2/3 actuales, los 2/3 que se proponen para la decisión constituyente, al contrario, generan el otro efecto, el efecto exactamente contrario. No solo porque no habrá una constitución del 80 que regirá en caso de que no se logre acuerdo, sino porque empujará a todos los actores políticos representados en la constituyente a que lleguen a los acuerdos efectivamente necesarios para garantizar un piso constitucional compartido. No solo un piso mínimo, como se ha estado diciendo, sino que un piso constitucional compartido. Eso va a permitir, además, desconstitucionalizar la discusión política. ¿Por qué? Todo lo que no logre los 2/3 de apoyo no va a entrar en la Constitución y por lo tanto tendrá que ser regulado después. Es decir, tendrá que ser regulado por ley. La gracia de eso es que aquellas cuestiones sensibles, eventualmente que puedan ser tan importantes para 1/3 de la población como para no petrificarlas en la Constitución, van a quedar abiertas al debate democrático en el Parlamento, en el Congreso Nacional,
a diferencia de lo que ocurre hoy día, donde justo ese tercio queda cerrado. Entonces, claro, una invitación a mirar esto con más calma, con más perspectiva, porque aun cuando el quórum es numéricamente el mismo, el efecto político que genera es exactamente el contrario, especialmente considerando que la Asamblea Constituyente va a ser elegida con criterios de proporcionalidad y no va a ser un órgano binominal. Por lo tanto, el quórum no va a operar como trampa, no va a operar cerrando la discusión, sino que va a operar precisamente abriéndola. No para la constituyente, sino que para el legislador, ¿verdad? Cosa de que la política normal, la política regular, recupere también la potencia transformadora que debe tener. Bueno, ahí teníamos la opinión de un jurista importante, Jaime Baza, y que algo de esto que él denuncia, porque la Constitución del 80 tiene la particularidad que está diseñada especialmente para que no haya cambios, para que, habiendo una oposición que aunque sea mayoría, la mayoría tiene que ser superior a los 2/3 para poder hacer un cambio. Es algo muy difícil de lograr. 2/3 más algo. Y la prueba de ello lo vimos la semana pasada, que lo denunciamos con el tema de la votación que hubo en el Senado por el tema del agua, para que el agua volviera a ser un derecho, un bien de uso público. El Senado votó 24 a favor de que el agua volviera a ser un bien de uso público y 12 votaron en contra. Y no se pudo hacer el cambio, porque era justamente 1/3 en contra y tendría que haber sido más de 2/3. Con 1/3 no podemos. O sea, 2/3, 1/3 en este caso, en la Constitución del 80, es más que 2/3 para efectos de cualquier cosa, de cualquier cambio. Entonces es una Constitución absolutamente antidemocrática, anticambios. No permite cambios. Por eso que es importante que la cambiemos, la eliminemos y partamos de cero. Porque el quórum es lo más importante, porque si hacemos otra Constitución con un quórum igual, le vamos a cambiar de nombre nomás, pero va a ser la misma limitación. Entonces, tenemos que hacer una Constitución totalmente distinta y tenemos que buscar la fórmula y tenemos que usar las armas que nos dan, las herramientas que nos dan para hacer el cambio. Primero, la movilización y segundo, la votación. Ya les dije cómo tenían que votar. Sí a la nueva Constitución y optar por convención constituyente o convención constitucional y poner al lado AC, Asamblea Constituyente. Bueno, eso es más o menos lo que vamos a enfrentar. Como este es el último programa de la temporada, vamos a retomar en marzo seguramente con muchos más antecedentes relativos a este proceso que vamos a vivir. Vamos a tener muchos más elementos para darles a conocer. En fin, y ahora me salgo del país y voy a tocar un tema brevemente, un tema internacional que es importante porque es tema de última noticia. De hecho, hoy día la OMC dice que la OMC va a dar una alarma. Organización Mundial de la Salud, OMS, ha anunciado este miércoles que podría declarar la emergencia sanitaria internacional por el brote del nuevo coronavirus que se originó el mes pasado en Wuhan, Hubei, China, y que ya ha cobrado la vida de 19 personas. Pero lo grave de esto es que hay muchos contagiados y por lo tanto la probabilidad de que esas personas contagiadas fallezcan es muy alta. Entonces, algunos antecedentes de este virus brevemente se los menciono. China teme que el nuevo coronavirus pueda mutar y propagarse mientras aumenta el número de muertos. Ya son 9 los muertos, bueno, esta era la noticia anterior, por el brote de coronavirus, mientras que los infectados ascienden a 440 casos. Hoy día ya van más de 2.000 infectados. Las autoridades chinas han advertido este miércoles que el nuevo coronavirus, que ya ha dejado 9 muertos y 444 infectados en el país, podría mutar y propagarse.
Esto es lo que sabemos del 2019 nCoV, que es el nuevo virus mortal que se propaga desde China. Es un virus parecido al virus del SARS, que es síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglos en inglés, que ha matado ya a 6 personas en China, infectando a casi 300 más. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estos virus? Tenemos alguna información, esta es una noticia en desarrollo, por supuesto, pero tenemos información de que estos virus no son casualmente que están. Esto no es un proceso casual, ni mucho menos. El poder mundial, a través de las estelas químicas, que son estos aviones que fumigan, sin que ningún gobierno les ponga prohibición, entonces eso deja en evidencia que hay un poder que está sobre los gobiernos. Nadie le va a decir nada a un avión que salga del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez a fumigar Santiago. ¿Quién le da la orden a ese señor para fumigar Santiago con un virus o con un producto químico que envenena? Dígame usted, contésteme la pregunta. ¿Hay un poder superior? Y esto tiene que ver, en el caso de los virus, recordemos que, ¿por qué partió en China? En Hong Kong y en China, en Hong Kong han habido muchas movilizaciones muy fuertes. Y se está buscando como una manera de controlar las movilizaciones y el caos social que se está viendo, que está despertando en todas partes del mundo, incluyendo nosotros, por supuesto, es que el poder mundial, como una manera de contener estas movilizaciones, está desatando sus cartas bajo la manga que tiene para matar a la población. Si lo digo responsablemente, para matar a la población, porque estos virus son creados artificialmente con el objetivo de matar a la población. Y no es que yo sea conspiranoico, sino que eso está escrito. De eso algo le hemos hablado en otros programas en años anteriores. Pero ahora, que es un momento donde la explosión social es muy grande, y la explosión social es muy grande porque el poder que actúa a través de los gobiernos aplasta a los pueblos de forma como nunca antes se ha visto, y se va a ver más, porque lo estamos viendo que cada vez van a haber más leyes represivas, cada vez van a haber más fuerzas especiales, cada vez más modernización del aparato represivo. Entonces, ¿para dónde vamos? Para aplastar más al pueblo. Pero como el pueblo se siente aplastado, se rebela más. Entonces, ¿cómo hace el poder para controlar esto? Busca otras herramientas. Si ellos tienen muchas herramientas, ellos tienen pensado todo este tema. Esta es una agenda que ellos tienen hace mucho tiempo. Y estas pestes que ellos han desarrollado están creadas justamente para esto. No hay vacuna para eso, ellos la tienen sin lugar a dudas. Hay virus, por ejemplo, que por poner un ejemplo, el virus Zika pertenece a la Fundación Rockefeller y fue patentado el año 1959. Entonces, ellos tienen el antídoto también, por supuesto. Entonces, así ellos se protegen, pero el pueblo, la idea de ellos es matar a la gente. Entonces, en Paraguay hay una nueva cepa de dengue que se ha desatado también. Ya se han confirmado más de 1.800 casos en el país. El virus del dengue es propagado por un mosquito, por lo tanto es de fácil propagación. En un país tropical es fácil que a uno lo pique un mosquito, es muy fácil. Entonces, esto es lo que se viene. No sabemos, esta es una noticia, por supuesto, en desarrollo, y que seguiremos viendo. Y bueno, en marzo le contaremos cómo va este asunto, pero es realmente delicado. Y con eso me despido hasta marzo. Muchas gracias por su participación, por participar con nosotros aquí en TV8, donde la verdad se dice, aunque duela. Buenas noches.